Queridos amigos, en el ámbito de la guerra espiritual, Efesios nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos sobre estas tinieblas. Efesios 6:12. ¿Ha pensado alguna vez qué tipo de conflictos espirituales se producen dentro de las iglesias y cuál es su magnitud? ¿Estos disturbios apuntan a un conflicto entre la luz y la oscuridad o son solo eventos naturales? Las personas que tienen problemas espirituales suelen tener muchas preguntas y buscan respuestas en medio del caos. ¿Qué papel desempeña la iglesia en estas afirmaciones de batallas sobrenaturales? Y lo que es más importante, ¿cómo pueden los creyentes estar al mando cuando hay problemas tan grandes? Esta charla entra en detalles interesantes sobre cómo funciona la autoridad espiritual y cómo se manifiesta en las iglesias modernas. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre estas falsas enseñanzas modernas. Comencemos. Es interesante que muchos creyentes digan que tienen control sobre los seres espirituales, pero su entendimiento es a menudo nublado por enseñanzas poco claras o incompletas. Un gran problema al tratar con estos problemas es que algunos líderes religiosos no dan suficientes consejos. Este descuido deja a muchos seguidores confundidos porque no entienden completamente la guerra espiritual de la que habla la Biblia. Por eso, es muy importante entender el claro poder de Cristo sobre el mal. El Evangelio según Marcos se centra en cómo Jesús se enfrentó a Satanás y a sus seguidores y los venció. El acto de expulsar espíritus, que muestra claramente este dominio, es un signo de la autoridad divina hecha realidad. Como ejemplo, veamos Marcos 3:27, que habla de derrotar la fortaleza de un hombre fuerte como metáfora del poder del diablo sobre el mundo. En esta historia, el hombre fuerte es Satanás, y Cristo es la fuerza más poderosa que libera a las personas que están atadas espiritualmente. A lo largo de su ministerio, Jesús siempre mostró este poder, siendo la superación de los espíritus malignos un tema central. Aparte de eso, la historia te hace pensar en los problemas espirituales a los que se enfrentan los cristianos hoy en día, y en cómo puedes utilizar el poder que Dios te dio como individuo y como grupo. Parte 1, versículo 39. Jesús recorrió toda Galilea, predicando su mensaje en todas las sinagogas y expulsando demonios. A menudo pensamos que el único trabajo de Cristo en la tierra fue morir por nuestros pecados y salvarnos, pero en realidad esa es la parte más importante de su viaje. Sin embargo, su venida significa mucho más que eso. Vino para atar a Satanás y liberar a los que estaban cautivos de él. En Lucas 4:18 y 19, el Evangelio de Lucas dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar a todos que los presos son libres, los ciegos ven, los oprimidos son libres, y que ha comenzado el tiempo del favor del Señor». En este pasaje, escrito por primera vez por el profeta Isaías, Jesús explica los objetivos de su ministerio, guiado por el Espíritu Santo. Para empezar, llevar la buena noticia a los pobres, a los tristes, a los desconsolados y a los oprimidos espiritualmente. Segundo, arreglar lo que está roto, tanto física como espiritualmente. Tercero, ayudar a las personas cegadas por influencias mundanas y malignas a ver la verdad de Dios. Cuarto, proclamar un tiempo de verdadera libertad y salvación del pecado, el miedo, la culpa y el control de Satanás. Queridos oyentes, los que están llenos del Espíritu también deben difundir la misión de Jesucristo. Para ello, debemos reconocer profundamente lo terribles que son las cosas para la gente a causa del pecado y del poder de Satanás. Cómo están esclavizados al mal, heridos, ciegos espiritualmente y sufriendo físicamente. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró una gran preocupación por las personas necesitadas, ya fuera espiritual, física o económicamente. Mira el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35-37. Jesús iba a diferentes ciudades y pueblos y enseñaba en las sinagogas, hablaba a la gente de las buenas nuevas del reino y curaba a muchos enfermos. Se compadecía de ellos al verlos confusos y desamparados, como ovejas sin pastor. Dijo a sus seguidores: «Hay mucha mies, pero pocos obreros».
Estos versículos muestran 3 cosas importantes que hizo Jesús. Primero, Jesús predicó. Como un mensajero que lleva el mensaje de un rey, habló la palabra de Dios. Segundo, Jesús enseñó, dejando claro que predicar no era suficiente. Las verdades cristianas tenían que ser mostradas para cambiar la vida y las acciones de la gente, no solo habladas. Jesús curó a la gente para demostrar que el Evangelio era algo más que palabras. Si crees que este viaje es importante, quizá quieras suscribirte y activar las notificaciones para estar al día de nuestras exploraciones en curso. Observando lo que hizo Jesús, podemos obtener una comprensión profunda que muestra cómo las enseñanzas bíblicas pueden convertirse en actos reales de bondad. A diferencia de limitarse a hablar de Dios, su obra estaba profundamente arraigada en ayudar a las personas enfermas o hambrientas. Las acciones de Jesús mostraban lo que significa ser cristiano. Destacó el amor como la parte más importante de la fe, yendo más allá de las ideas habituales de sacrificio que se vinculan a la espiritualidad. La palabra griega splanchnisteis, que significa empatía profunda, visceral, fue una parte clave de su ministerio y una forma de describir la compasión. A lo largo de los relatos evangélicos, las acciones de Jesús combinaban hábilmente la enseñanza y la curación, dando una imagen completa de su misión que iba más allá de las palabras. Debido a estas acciones, algunos teólogos afirmaron que los milagros y las acciones autoritarias eran exclusivas de su época y de sus seguidores más cercanos, especialmente los apóstoles. John MacArthur y otros teólogos similares dicen que estas señales milagrosas eran solo para la comunidad de apóstoles y no para las generaciones futuras. Sin embargo, algunas personas piensan erróneamente que los problemas espirituales solo ocurrieron en el pasado y no tienen en cuenta que la gente sigue teniendo problemas espirituales hoy en día. Por otro lado, el punto de vista cesacionista afirma que algunos dones, que estaban estrechamente relacionados con las primeras funciones apostólicas, dejaron de darse después de que los apóstoles abandonaran su cargo. Pero este punto de vista podría limitar la enorme cantidad de formas en que Dios podría intervenir en el tiempo. Hay muchos ejemplos de opresión espiritual en el Nuevo Testamento. Estos ejemplos provienen de encuentros con espíritus malignos y batallas con fuerzas demoníacas. Para entender a los demonios, hay que darse cuenta de que son seres inteligentes y malignos que trabajan para Satanás. La idolatría conecta a sus seguidores involuntariamente con estas fuerzas malignas, lo que enfatiza la batalla espiritual en la que siempre están los cristianos. Además, los demonios pueden apoderarse de los no creyentes y hacerles hacer cosas malas, lo cual es otra razón para tener cuidado con los asuntos espirituales. El Evangelio de Lucas nos da más información y muestra lo complicados que son estos conflictos espirituales. El versículo 41 describe un acontecimiento dramático en el que las personas poseídas por demonios tuvieron que gritar y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios cuando lo vieron. Sabiendo que era el Mesías, Jesús les hizo callar y no les dejó hablar. Nótese que aunque los demonios pueden causar enfermedades, no todas las enfermedades son causadas por fuerzas malignas. En Lucas 3:11, leemos acerca de una mujer que ha estado enferma por 18 años y no ha podido pararse derecha debido a un espíritu maligno. Hacer cosas como espiritismo, magia o hechicería viene con muchos riesgos, y la gente podría terminar siendo poseída por demonios. En estos últimos días, las fuerzas del mal se harán más fuertes, difundiendo el ocultismo, la inmoralidad y la violencia, mientras atacan las enseñanzas sagradas. Esto conducirá al gobierno del anticristo y sus seguidores. Oyentes, no hay duda de que los demonios existen. Las Escrituras y los Hechos relatan hechos reales. La interferencia de los demonios amenaza la libertad humana e impide la difusión del Evangelio. Algunas personas pueden pensar que esto es fanatismo, pero es la verdad. En mi ministerio, muchas personas han sido liberadas del control de los demonios. En un caso, una mujer se obsesionó con un hombre, lo que le causó muchos problemas. Decidimos orar porque ella estaba actuando de manera extraña. Durante la oración, se desmayó y yo invoqué el nombre del Señor para que la ayudara en su dolor. Ella fue milagrosamente liberada, y su vida cambió en gran manera. Es triste que algunos pastores nieguen estos hechos,
ayudando a Satanás en el proceso. Sin embargo, los creyentes tienen poder sobre las fuerzas de Satanás. Para romper su dominio, es necesario librar una feroz batalla espiritual a través del poder del Espíritu Santo. Tendréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. Este poder, que en griego se llama dunamis, no es solo fuerza, es poder activo que cambia las cosas. Por eso, a los creyentes que reciben el poder, se les dice que difundan el mensaje por todo el mundo, desde Jerusalén hasta los reinos más lejanos, siendo esta fuerza poderosa. El principal trabajo del Espíritu Santo es dar a los creyentes el poder de testificar y predicar sobre la muerte y resurrección de Cristo, mostrando lo que Dios ha hecho. Volviendo al Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículo 27, habla de este conflicto espiritual y muestra una lucha contra Satanás. La situación está planteada de tal manera que tienes que vencer a un enemigo fuerte, lo que enfatiza lo fuerte que tienes que ser para atarlo y derrotarlo. Hay 3 pasos importantes para comenzar este viaje espiritual: declarar la guerra a Satanás, irrumpir en sus dominios y robar sus cosas. Esta secuencia nos dice que luchemos contra los planes de Satanás utilizando la oración y la Biblia para romper sus herramientas de tentación. Liberar a los que son esclavos y llevarlos a la santidad mediante la fe en Cristo es una imagen de tomar su terreno y robarle. La preparación personal es muy importante. El primer paso es darse cuenta de que no se trata solo de un combate físico. Efesios 6:12 recuerda a los cristianos sus verdaderos enemigos, que son seres espirituales que gobiernan reinos malignos. No se trata de cosas imaginarias. Son fuerzas poderosas dirigidas por ángeles caídos que trabajan para Satanás. Cuando las personas se unen a la comunidad de Cristo, se enfrentan a esta oposición, en la que los poderes oscuros siguen intentando alejar a las personas de Cristo y hacer que pequen. Aunque la victoria es segura, requiere una dedicación inquebrantable porque Satanás siempre está luchando contra los seguidores de Dios. La conversación sobre la guerra espiritual y la autoridad nos invita a profundizar en la identidad y la misión del creyente frente a las batallas cósmicas. Como señalan las Escrituras, este conflicto no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal que operan en reinos invisibles. Efesios 6:12. Comprender esta realidad es crucial para navegar por la vida con fe, claridad y determinación. Una de las verdades más transformadoras para los creyentes es la autoridad concedida por Cristo. Esta autoridad no consiste simplemente en combatir las tinieblas espirituales, sino en vivir victoriosamente como herederos del reino de Dios. En Mateo 28:18-20, Jesús proclama que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él. Encomienda a sus seguidores que vayan y hagan discípulos, subrayando que su poder sustenta su misión. La Iglesia desempeña un papel fundamental a la hora de equipar a los creyentes para que participen eficazmente en las batallas espirituales. Como cuerpo colectivo, la Iglesia es un campo de entrenamiento para la disciplina espiritual, la enseñanza y el apoyo mutuo. En Hechos 2:42-47, vemos a la Iglesia primitiva prosperar en unidad, oración y comunidad, demostrando el poder de la fe colectiva. La división debilita la capacidad de la Iglesia para resistir los ataques espirituales. Jesús mismo oró por la unidad entre sus seguidores, reconociendo su importancia para revelar la gloria de Dios. Juan 17:20-23. Una iglesia unida actúa como un faro de luz en un mundo ensombrecido por las tinieblas. Esta unidad se basa en el propósito compartido, la sana doctrina y el amor. La oración corporativa es una de las armas más potentes de la Iglesia contra las fuerzas espirituales. En Hechos 12, vemos cómo los primeros creyentes oraron fervientemente por la liberación de Pedro de la prisión, lo que resultó en una intervención milagrosa. La intercesión se extiende más allá de las necesidades personales, abarcando a la Iglesia mundial, a los creyentes perseguidos y a los perdidos en la oscuridad espiritual. El Espíritu Santo es fundamental para que el creyente pueda participar en la guerra espiritual. Jesús prometió al Espíritu como ayudante y guía, equipando a los creyentes para continuar su obra. Juan 14:26, Hechos 1:8. El papel del Espíritu en capacitar a los creyentes incluye discernimiento. Las batallas espirituales requieren la habilidad de distinguir entre la verdad y el engaño.
El Espíritu Santo provee este discernimiento. 1 Corintios 2, 14, 15. Dones del Espíritu. Dones como la sanidad, la profecía y el discernimiento juegan un papel crucial en la confrontación del mal y el avance del reino de Dios. La guerra espiritual a menudo implica confrontar áreas de esclavitud en nuestras vidas o en las vidas de otros. El ministerio de Jesús estuvo marcado por actos de liberación, liberando a personas de la opresión demoníaca y de enfermedades físicas. Hoy en día, los creyentes están llamados a continuar este trabajo a través de la autoridad de Cristo. La oración es una herramienta poderosa para romper cadenas. Santiago 5:16 enfatiza la efectividad de la oración ferviente para producir cambios. Junto con la verdad de la palabra de Dios, la oración desmantela las mentiras y restaura la libertad espiritual. Por ejemplo, Jesús contrarrestó las tentaciones de Satanás en el desierto citando las Escrituras, Mateo 4:1-11, demostrando el poder de la verdad de Dios. La fe se describe como un escudo que apaga las flechas incendiarias del maligno, Efesios 6:16. Este escudo se construye mediante la confianza en las promesas de Dios, se alimenta con la oración y se fortalece con la comunión con otros creyentes. La obediencia a los mandamientos de Dios sienta una base firme para el crecimiento espiritual. En Juan 15:10-11, Jesús relaciona la obediencia con la permanencia en su amor y la experiencia del gozo pleno. Esta obediencia protege contra las artimañas del enemigo, fomentando una vida alineada con la voluntad de Dios. El amor es el mayor mandamiento y el testimonio definitivo de la fe. Cuando los creyentes aman con sacrificio, reflejan el carácter de Cristo, atrayendo a otros hacia Él. Este amor debe extenderse no solo a los creyentes, sino también a los enemigos, como instruyó Jesús en Mateo 5:44. A medida que se acerque el fin de los tiempos, aumentará la intensidad de la guerra espiritual. Apocalipsis 12:12 advierte que la ira de Satanás crece a medida que su tiempo se acorta. Los creyentes deben permanecer vigilantes, preparados para afrontar los desafíos con una fe inquebrantable. La guerra espiritual no se trata solo de batallas individuales, se trata de construir un legado de fe para las generaciones futuras. Deuteronomio 6:6-7 instruye a los creyentes a pasar los mandamientos de Dios a sus hijos, asegurando que su verdad perdure. Una vida de integridad y servicio es un poderoso testimonio del poder transformador de Dios. Cuando los creyentes actúan como sal y luz, Mateo 5:13-16, influyen en el mundo para Cristo, dejando un impacto duradero. A medida que avanzamos, aceptemos la llamada a vivir como vencedores, llevando luz a un mundo oscuro y reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Al hacerlo, no solo aseguramos la victoria en nuestras propias vidas, sino que inspiramos a otros a unirse a la lucha, construyendo un legado de fe que perdure para las generaciones venideras. Juntos, empuñemos las armas de la fe, la verdad y el amor, caminando con valentía en la autoridad de aquel que ya ha vencido al mundo. Juan 16:33. Para vencer, se necesita la fuerza divina, que procede del Espíritu Santo y de la armadura espiritual. Romanos 12:1 dice que te ofrezcas a ti mismo como sacrificio vivo, que es un verdadero acto de adoración. Para romper cualquier dominio satánico, debes tener fe. Como dice en 2 Corintios 10:4-5, los creyentes tienen armas divinas. El hecho de que estas fuertes herramientas puedan derribar las defensas del razonamiento humano y los falsos argumentos muestra cuán poderoso es el plan de Dios para cambiar la vida de los creyentes. En la lucha contra el orgullo que se interpone en el camino de la comprensión, queremos atrapar los pensamientos rebeldes y llevar a la gente a seguir a Cristo. Las personas creyentes luchan contra las tinieblas espirituales. La inteligencia, el dinero, la capacidad de organización, la elocuencia, el carisma y el encanto personal son herramientas que pueden ayudar a deshacerse del mal, pero no son suficientes por sí solas. Dios da a las personas las herramientas que necesitan para hacerlo. Luego, el Evangelio necesita ser compartido con todo el poder del Espíritu Santo. Hay predicaciones que no tienen el poder del Espíritu, y predicaciones que sí lo tienen, y pueden cambiar corazones y romper cadenas de opresión. Para combatir el mal, necesitas creer en el nombre de Jesús, leer la Biblia, orar, ayunar y echar fuera demonios.
Mateo 17:21 dice que la oración disciplinada y el ayuno son las únicas maneras de lidiar con algunos problemas. Acercarse a Dios a través de estas prácticas fortalece a los creyentes y les permite ver el poder de Dios en acción. Lamentablemente, muchas comunidades no siguen este tipo de disciplina espiritual. Para que se produzcan grandes cambios, el Espíritu tiene que convencer a la gente sobre el pecado, el bien y el mal, y el juicio. En Juan 16:8-10 se habla de este proceso de convicción. Además, los cristianos deben esperar que el Espíritu se manifieste en forma de dones como sanidad, hablar en lenguas y milagros. En Hechos 4:29-31, la gente ora por audacia en su predicación junto con señales de Dios. Los discípulos sintieron temblar la tierra y se llenaron del Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios es real, salva, sana y libera a la gente de la opresión. A la Iglesia se le dice que ore unida y pida al Espíritu Santo que haga grandes cosas incluso cuando suceden cosas malas. Es muy decepcionante ver que algunas congregaciones no experimentan el poder divino. Por eso, es importante que las personas que atraviesan tiempos difíciles oren juntas por el despertar espiritual. Levántense y oren en el nombre de Jesús para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Oren sinceramente por las personas que están lidiando con el estrés y la ansiedad, invocando el nombre de Jesús. Observa cómo la gloria de Dios brilla en sus vidas. Recuerda que la Biblia deja claro que Cristo quería que sus seguidores hicieran cosas milagrosas mientras predicaban el reino de Dios. Este es el final de este video. Gracias por ver nuestro canal. Que Dios te dé muchas cosas buenas. Hasta el próximo video, que tengan un buen día.